El Banco Central del Paraguay dará a conocer el reporte de comercio exterior correspondiente al mes de mayo de 2024. A cargo de la presentación estará Guillermo Ortiz, director del Departamento de Estadística del Sector Externo. Seguidamente voy a compartir pantalla y presentar los resultados del comercio exterior correspondiente al mes de mayo del 2024. La presentación está organizada de la siguiente manera. Vamos a iniciar desarrollando el tópico de las exportaciones totales, luego analizaremos las importaciones totales para luego continuar con el resultado del saldo del comercio exterior y finalmente terminar con un breve resumen. Entonces, en primer lugar, al analizar las exportaciones, vemos que al mes de mayo de este año, las exportaciones totales se incrementaron en 1,7% con respecto a lo acumulado al mes de mayo del año anterior y alcanzaron un valor de 7.288 millones de dólares. Así, en pantalla vemos que las exportaciones registradas aumentaron ligeramente en un 0,8% y alcanzaron los 5.030,9 millones de dólares. Este valor representó el 69% de las exportaciones totales. Por su parte, se registraron exportaciones por valor de 1.810,6 millones de dólares, siendo este valor superior en 2,1% a lo registrado a mayo del 2023. Y finalmente, las otras exportaciones aumentaron en 12,2%. En términos interanuales, en mayo vemos que las exportaciones totales se incrementaron en 7,1%. En términos interanuales, las exportaciones registradas y las otras exportaciones mostraron las mayores incidencias en el incremento de las exportaciones totales, con 4,6 puntos porcentuales y 3,4 puntos porcentuales respectivamente, mientras que las reexportaciones presentaron una contribución negativa de 0,9 puntos porcentuales. Como se mencionó anteriormente, el valor de las exportaciones registradas presentó un incremento leve del 0,8% a mayo de este año. En cuanto a los niveles de procesamiento, los productos primarios cayeron en 4,1%, alcanzando un valor de 2.043 millones de dólares. En cuanto a las manufacturas agropecuarias e industriales, las mismas presentaron incrementos del 6% y 9,5% respectivamente, alcanzando valores de 1.703,3 y 676,9 millones de dólares respectivamente. Finalmente, como se puede ver también ahí, los envíos de combustibles y energía se redujeron en 4,8%. Al analizar el comportamiento de las exportaciones registradas en valores por niveles de procesamiento, se observó que los productos primarios al mes de mayo del 2024 ascendieron a 2.043 millones de dólares, lo cual es un 4,1% menor con respecto al igual periodo del año anterior, con una incidencia negativa de 1,7 puntos porcentuales. Los productos de mayor incidencia negativa fueron los granos del soja y el maíz. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario registraron un incremento del 6% con respecto al valor registrado a mayo del 2023, alcanzando los 1.703,3 millones de dólares y con una incidencia de 1,9 puntos porcentuales en el total de las exportaciones registradas. Este comportamiento se explicó principalmente por los mayores envíos de arroz parbolizado, harina y aceite de soja, como se puede ver en pantalla. Las exportaciones de manufacturas de origen industrial, las MOI, alcanzaron un valor de 676,9 millones de dólares, con un incremento del 9,5% con respecto a los niveles registrados al mes de mayo del 2023 y con una incidencia del 1,2 puntos porcentuales en el total de las exportaciones registradas. Este aumento respondió esencialmente a los mayores envíos de hilos y cables, autopartes, aluminio, insecticidas, fungicidas y herbicidas. Y finalmente, como se puede ver más abajo, las exportaciones de combustibles y energía registraron una caída del 4,8%, alcanzando un valor de 607,6 millones de dólares. En cuanto a los volúmenes exportados, estos totalizaron a mayo de este año aproximadamente 5.291.600 toneladas, más de 1.159.000 toneladas que lo registrado durante el periodo comprendido de enero a mayo del año pasado. Esto representó un incremento del 28,1%. Esto se debió principalmente a los mayores envíos de granos de soja, como se puede ver también ahí en pantalla. Por su parte, las ventas de electricidad en volúmenes se incrementaron en 27,4%, lo que indica que la caída que se vio en valores respondió principalmente a los menores precios unitarios de exportación registrados para este producto comparados al mismo periodo del año anterior. En cuanto a nuestras exportaciones de carne, vemos que los envíos alcanzaron los 613,4 millones de dólares, lo que significó una disminución del 1,9%.
Los volúmenes también cayeron en aproximadamente 4,2%. El principal destino fue Chile, con exportaciones por valor de 276,6 millones de dólares, participando en 45,1% respecto al total de ventas externas de este producto. Brasil se situó como el segundo destino en importancia, con una reducción del 5,5% en los valores, y finalmente Taiwán se ubica como tercer destino en importancia, con disminuciones en los valores en torno al 37%. Como se puede apreciar en pantalla, el aumento de los precios medios de la carne bovina fue del 2,5%, y los destinos que mejor pagaron fueron Chile, Brasil e Israel, aunque este último a un menor precio que lo pagado el año anterior. En cuanto a la carne porcina, los envíos se encuentran al alza, registrándose ventas por 11,6 millones de dólares, presentando incrementos muy importantes tanto en valores como en volúmenes. Taiwán ocupa el primer lugar como destino, con el 91,6% de los envíos, seguido por Uruguay y Georgia. Los precios medios de la carne porcina se incrementaron en 6,1% respecto a lo recibido el año anterior, y el país que mejor pagó fue Taiwán. Los envíos de carne aviar, por su parte, presentaron disminuciones en valores y en volúmenes. Así, vemos que los valores exportados totalizaron 4,5 millones de dólares, lo cual es 23,8% inferior a lo registrado a mayo del 2023. Entre los principales destinos tenemos a Albania, Irak e Islas Maldivas. En cuanto a los precios medios de la carne aviar, estos se incrementaron en 9,9%, siendo Cuba, Kosovo e Islas Maldivas los países que presentaron mejores valores unitarios. Pasando ahora a las exportaciones bajo régimen de maquila, estas se redujeron levemente en 1,2% a mayo del 2024, alcanzando envíos por valor de 432,7 millones de dólares. El Brasil se constituyó como el principal destino, con el 61,9% de los envíos bajo este régimen, seguido por Argentina, Estados Unidos y países. Entre los principales productos exportados bajo el régimen de maquila y que presentan incrementos, tenemos a los productos tradicionales como los hilos y cables, las botellas, frascos y artículos similares de plástico, alfombras y textiles. Además, los nuevos productos como el alcohol etílico desnaturalizado, biodiesel y las chapas estampadas y envases de aluminio también presentaron incrementos. Esto refleja un poco esa diversificación en la producción y envío bajo este régimen. Sin embargo, se registraron disminuciones en los productos de tapas roscadas de metal común y alcoholes etílicos sin desnaturalizar, los cuales explican un poco esa ligera caída del 1,2% descrita anteriormente. Al quinto mes del 2024, la Argentina fue el principal destino de las exportaciones registradas, con un 41,2% de participación en el total exportado, alcanzando los 2.071 millones de dólares. Este monto representó una reducción del 5,6% con respecto al mismo periodo del año 2023, en línea con las reducciones de los principales productos exportados a este país, destacándose los granos de soja, la energía eléctrica y los hilos y cables. Brasil ocupa el segundo lugar con una participación del 29,2% de las exportaciones registradas, por un valor de 1.470,1 millones de dólares, registrando un incremento del 26,7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Entre los principales productos exportados de este país se destacan la energía eléctrica, los granos de soja y el arroz. Chile ocupa el tercer lugar en importancia, con un 7,5% de participación, con un valor que ascendió a los 378,6 millones de dólares, mostrando una reducción del 10,1% al compararlas con la cifra a mayo de 2023. Entre los principales productos exportados se encuentran la carne bovina, la harina de soja y el arroz. Las cotizaciones internacionales de los commodities agrícolas en mayo del 2024 mostraron una tendencia ascendente respecto al mes anterior. Así se puede ver que en la bolsa de Rosario, el precio de la soja en promedio verificó un incremento del 6,5% en comparación al mes anterior, aunque al compararlo con mayo del año anterior, tenemos una reducción del 13,8%. En la bolsa de Chicago, el precio de la soja verificó también un incremento del 4,5% en comparación a abril, pero una reducción del 12,2% respecto al mismo mes del año anterior. El aumento de los precios internacionales de la soja se explica por el lado de la oferta, principalmente por las inundaciones en Río Grande do Sul, Brasil, donde gran parte de la cosecha quedó sin recolectar. Asimismo, las preocupaciones sobre las interrupciones logísticas en puertos brasileños y las huelgas en Argentina presionaron los precios al alza en este último mes. En cuanto a los precios internacionales del petróleo, la variedad tipo Brent mostró en mayo del 2024 una reducción de 6,7% en comparación al precio promedio registrado en el mes anterior, mientras que en términos interanuales el incremento alcanzó 9,7%.
La cotización del petróleo estuvo marcada por una tendencia bajista a lo largo del mes de mayo y exhibió una menor volatilidad en comparación a la registrada en el mes anterior. El comportamiento mensual durante mayo se explica principalmente por la reducción de las tensiones políticas en el Medio Oriente y las expectativas de que la OPEP más aumente la producción y el incremento de inventarios de crudo de Estados Unidos. Ahora pasaremos al segundo tópico de la presentación, que son las importaciones totales. Así vemos que a mayo del 2024 las importaciones totales alcanzaron los 6.732,8 millones de dólares, presentando un incremento del 12,8% respecto a los valores a mayo del año. Al analizar por componentes, vemos que las importaciones registradas participaron con más del 96,6% del total, registrando un valor de 6.502,8 millones de dólares, superior en 13,8% a lo registrado a mayo de 2020. Las otras importaciones, por su parte, alcanzaron los 230 millones de dólares. En términos interanuales, en mayo, las importaciones totales aumentaron en 14,8%, alcanzando los 1.440,8 millones de dólares. Las importaciones registradas también se incrementaron a una tasa similar, totalizando los 1.396,2 millones de dólares. Al clasificar las importaciones registradas por niveles de procesamiento, se puede apreciar el incremento en los valores importados de los productos primarios, manufacturas agropecuarias, industriales y combustibles y lubricantes, lo cual explica en suma este incremento del 13,8% en las importaciones registradas mencionadas previamente. Así, vemos que los productos primarios al mes de mayo de 2024 ascendieron a 102,4 millones de dólares, representando un incremento del 8,7% respecto al igual periodo del año anterior, con una incidencia positiva de 0,1 punto porcentual. Los productos de mayor incidencia positiva fueron el tabaco sin elaborar y el resto de las hortalizas y legumbres sin elaborar. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario presentaron un incremento del 11% respecto al valor registrado a mayo de 2023, alcanzando los 428,8 millones de dólares y con una incidencia positiva de 0,7 puntos porcentual. Este comportamiento estuvo explicado principalmente por las mayores importaciones de bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, resto de azúcar y artículos de confitería, entre otros. Las importaciones de manufactura de origen industrial alcanzaron un valor de 5.068,4 millones de dólares, con un aumento del 13% respecto a los niveles registrados en el mismo periodo del 2023, con una incidencia positiva de 10,2 puntos porcentuales. Este incremento respondió principalmente a mayores compras de máquinas y aparatos eléctricos y resto de máquinas, aparatos y artículos mecánicos, entre otros. Y finalmente, vemos que las importaciones de combustible y lubricantes también aumentaron en 20,7%, alcanzando un valor de 903,3 millones de dólares, con una incidencia positiva de 2,7 puntos porcentuales. Este incremento se explica principalmente por las mayores compras de naftas y gasoil, que se incrementaron en 59,8 y 9,1% respectivamente, con respecto al registrado a mayo del 2023. Analizando con un poco más de detenimiento la evolución de los combustibles, vemos que las importaciones de naftas se incrementaron en valores en 59,8%, mientras que en toneladas su incremento fue de 67,7%. En cuanto a sus valores unitarios, estos se redujeron en 4,7%. Por su parte, el gasoil presentó un incremento en valores y en volúmenes del 9,1 y 26,5% respectivamente, con lo cual se obtiene una disminución del 13,7% en sus precios implícitos. Aquí en pantalla se puede apreciar que los volúmenes importados tanto de naftas como de gasoil fueron superiores a los niveles observados en años anteriores. Como ya se mencionó, las importaciones registradas se incrementaron en 13,8%, lo cual, como se puede ver en pantalla, se explica más por las mayores compras realizadas para uso interno que por aquellas bajo el régimen de turismo. De esta manera, en cuanto a los bienes para uso interno, se importó por valor de 5.119,8 millones de dólares, representando un incremento del 17,8% respecto a lo registrado a mayo del año pasado. En el gráfico se aprecia que este aumento se debió principalmente a las mayores compras de bienes de consumo, intermedios y de capital. Por su parte, las importaciones bajo el régimen de turismo registraron un incremento del 1,1% con respecto al acumulado a mayo del año pasado, alcanzando los 1.383 millones de dólares. De las importaciones registradas al mes de mayo del 2024, como ya dijimos, las realizadas bajo el régimen de turismo obtuvieron una participación del 21,13%, en tanto que las de uso interno registraron una participación del 78,7%. Comparando las importaciones por tipo de uso, los bienes de capital para reexportación, es decir, para aquellas importadas bajo el régimen de turismo,
disminuyeron en 6,3%, mientras que los bienes de capital para uso interno aumentaron en 24,8%. Bajo el régimen de turismo también vemos que los bienes de consumo aumentaron 32,9%, mientras que los bienes intermedios aumentaron 47,1%. Por otro lado, la importación para uso interno presentó un incremento de 19,4% en bienes intermedios y de 9,5% en bienes de consumo. A mayo de 2024, China fue el principal país de origen de nuestras importaciones, con un 34,2% de participación, equivalente a los 2.224,4 millones de dólares, presentando un aumento del 12,6% con respecto a lo acumulado a mayo de 2023. Los principales productos importados de ese país fueron los teléfonos móviles, máquinas portátiles para procesar datos y neumáticos nuevos. En segundo orden de importancia aparece Brasil con una participación del 23%, alcanzando valores por montos de 1.494,9 millones de dólares. Esto representó un aumento del 9,9% con respecto al mismo periodo del año anterior, y se puede apreciar en pantalla que los principales productos importados de este origen fueron la cerveza de Malta, los automóviles y los Estados Unidos ocupa el tercer lugar con el 7,3% de participación en el total importado. El valor importado ascendió a 472,3 millones de dólares y registró un incremento del 6% al compararla con el mismo periodo del año pasado. Entre los principales productos se destacaron el gasoil, abonos minerales y naftas. Pasando al siguiente punto, lo que vamos a observar a continuación es que el saldo de comercio exterior cerró en mayo con un superávit de 228,4 millones de dólares, en tanto que en términos acumulados este saldo representa un superávit de 555,2 millones de dólares. Este valor, como se puede ver también, es inferior en aproximadamente 638 millones de dólares al superávit registrado a mayo del año pasado. Ya finalizando la presentación, vamos a hacer un breve resumen de los resultados. Y en este punto, bueno, como hemos visto, las exportaciones totales se incrementaron en 1,7% a mayo de 2024. Las exportaciones registradas presentaron un aumento del 0,8%, mientras que las reexportaciones se incrementaron en 2,1% y las otras exportaciones se incrementaron en 12,2%. El aumento de las exportaciones registradas se explica principalmente por los mayores envíos de harina de soja, arroz parbolizado y aceite de soja, que verificaron una variación positiva del 28,8%, 39% y 15,8% respectivamente. Los principales productos que presentaron una reducción en los envíos fueron los granos de soja, el maíz y la energía eléctrica, con disminuciones del 4,3%, 43,3% y 4,8% respectivamente. También vimos que los envíos de maquila se redujeron levemente en 1,2%. También vimos que las importaciones totales se incrementaron en 12,8% a mayo del 2024. Las importaciones para uso interno registraron un incremento del 17,8%, mientras que aquellas bajo el régimen de turismo registraron un aumento del 1,1%. Dentro de las importaciones para uso interno se destaca el incremento del 24,8% de los bienes de capital, donde se encuentran y se destacan las otras maquinarias, motores y aparatos, con incremento de 78,5%, y los repuestos y accesorios de máquinas con un incremento del 22,2%. En tanto que los bienes intermedios se incrementaron en 19,4%, impulsado por las mayores compras de sustancias químicas, con un incremento del 29,4%, donde se destacan también las naftas, con un incremento del 59,8%, y el hierro y sus manufacturas, con un incremento del 12,3%. Finalmente, vimos que el saldo del comercio exterior a mayo del 2024 registró un superávit de 555,2 millones de dólares.